tardes a todos y a todas. Gracias, Augusto, por la introducción y ponernos en contexto. Nos organizamos para contarles este trabajo en esta primera parte que explicó Augusto, que sintetizó en 20 minutos, 3 años y medio de trabajo, muy bien, y después Daniel va a hablar un poquito más para profundizar esta cuestión de la cuestión regional, sobre todo, ¿no? Porque una de las cosas que creemos haber encontrado, que creemos haber demostrado, es que lo que pasó en Argentina no pasó solamente en Argentina, sino que es un modo de operar del Fondo Monetario Internacional para imponer condiciones al desarrollo de ciertos países, especialmente de la región latinoamericana. Yo, antes de empezar, quería agradecerle muchísimo a Rosana Gamaler y también a Pablo Muñoz por la invitación. Para nosotros es muy importante tener estos espacios. Este es un tema del cual prácticamente no se quiere hablar, posiblemente porque va mucho más allá, incluso, como les digo, del propio crédito de Argentina con el fondo en el 2018, y se vincula con una cuestión muy cara a nuestro sistema democrático. Y para nosotros, y hablo personalmente, para mí, estar hablando hoy de esto, el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, me parece que es algo muy importante que se puede entender qué es lo que pasó y que se puede entender la gravedad de lo que pasó, y que se puede entender que no somos un grupo de locos y locas formalistas que estamos buscando ¿no? los puntos en las IES, los dobles espacios, sino que lo que intentamos mostrar y lo que pudimos demostrar y lo que estamos tratando de que de alguna manera se condene es una forma de hacer política, es una forma de gestionar desde el poder. Nuestros gobernantes tienen legitimidad democrática directa y tienen discrecionalidad gracias a esa legitimidad para tomar decisiones políticas, eso está muy claro, pero en un sistema democrático los medios son tan importantes como los fines. Entonces, si hablamos de democracia y si hablamos de derechos humanos, creo que tenemos que poner esta cuestión en el lugar que tiene que estar. En términos de democracia, porque como explicó Toto muy claramente, y a mí me gustaría profundizar ahora en 3 o 4 cositas de la cuestión de por qué es nulo el crédito, ahí tenemos un vínculo muy claro con la democracia, y si hablamos de derechos humanos también tenemos un vínculo muy claro con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario, a diferencia de los fondos de inversión o de los inversores privados, ¿no? En la colocación de bonos privados en el mercado internacional, los inversores te dan la plata, vos le das los papelitos y vos usás la plata en lo que querés. El fondo no. ¿Sí? El dinero del fondo viene con condiciones, viene con medidas de austeridad, con condicionalidades, como las quieran llamar. Viene con restricciones a la macroeconomía del país. ¿Por qué? Porque hay que juntar los dólares para pagar esa deuda. De ahí vienen los ajustes en todas las áreas, la reforma laboral, bueno, todo lo que ya sabemos y que se lee en los diarios, y que pareciera que ahora no, pareciera que el fondo, digamos, es otro fondo, que también se intentó mostrar en algún momento como que el fondo colaboró con Argentina en la negociación con los acreedores privados, y como que el fondo estaba en un contexto de pandemia, ni más ni menos, no nos olvidemos tampoco del contexto que estalla en marzo del año pasado, que parecía ser un fondo más parecido al Banco Interamericano de Desarrollo, como que iba, ¿no?, a otorgar los créditos, que iba a repensar la forma de trabajar con sus créditos para que los países pudieran desarrollarse. Esto lo dijimos en varias oportunidades, ninguno de nosotros le cree nada al fondo, y la historia demuestra que todas las recetas, todos los créditos que se han tomado con el fondo, y todas las recetas de austeridad que han sido impuestas por este organismo internacional, han fracasado en Argentina y han llevado a alguna de las crisis más grandes que hemos tenido, como por ejemplo la que estamos cumpliendo 20 años hoy, ¿no? En diciembre del 2001, estamos cumpliendo 20 años por estos días, que fue una crisis que se terminó de destapar incluso con supuestamente un blindaje aprobado con las medidas de austeridad y recorte que proponía el fondo. Entonces, si hablamos de procedimientos, si hablamos de un expediente administrativo, si hablamos de dictámenes, quiero insistir con esto, no estamos hablando de cuestiones formales, no estamos hablando de cuestiones meramente cosméticas, estamos hablando de democracia, y no lo decimos nosotros, esto lo dice la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay una sentencia muy importante de la Corte, es una acción declarativa que es Ponce con Provincia de San Luis, un caso muy conocido a nivel de estudio de derecho constitucional, fundamentalmente. No viene al caso la cuestión de fondo, era un tema de caducidad de mandatos de ciertos funcionarios selectivos. Ponce era el intendente de San Luis, planteó una acción declarativa ante la Corte, y la Corte termina anulando todo lo que había pasado en términos administrativos. Les voy a leer 2 párrafos nada más de esto. Uno es del voto mayoritario, y el segundo párrafo que les voy a leer es de Ricardo Lorenzetti. La Corte, en esa decisión del 2005, dijo que la soberanía popular es un principio de raigambre constitucional,
que en el sistema democrático se integra con el reconocimiento del pueblo como último titular del poder político, pero, y acá viene lo importante, al mismo tiempo y para cumplir con tal objetivo, pone su acento en los procedimientos habilitados para hacer explícita aquella voluntad, origen del principio de representación. Por ello, dice la Corte, cito textual, el Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una nación con instituciones maduras. Y el segundo pasaje que les quería leer es de Ricardo Lorenzetti, de esa misma sentencia, donde se refiere a que el escrutinio judicial de los procedimientos resulta esencial para robustecer las prácticas democráticas. El cumplimiento de los principios que constituyen el núcleo del Estado de Derecho es lo que orienta a una sociedad hacia una expresión madura y plural. Y escuchen esto, mientras que su apartamiento condena al futuro a repetir un pasado que se desea mejorar. Parece que estuvieran hablando del Fondo Monetario Internacional. Lo que quiero que quede claro otra vez, por tercera vez, es que no estamos hablando de cuestiones formales, no estamos hablando de cuestiones cosméticas, estamos hablando de cómo nuestros gobernantes toman decisiones. Como Augusto explicó muy claramente, la Ley de Administración Financiera permitía en el 2018 que el Poder Ejecutivo tomara este tipo de créditos con entidades multilaterales de las que fuera parte, y Argentina es parte del Fondo Monetario Internacional, sin pasar por el Congreso. Nosotros creemos que esa ley es inconstitucional y se terminó, ¿no?, derogando, y ahora tenemos la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, que va a imponer que esta renegociación y el nuevo acuerdo que se vaya a firmar necesariamente tenga que discutirse en el Congreso. Pero en aquel momento se lo permitía. Ahora, lo que tiene que quedar muy claro es que esa discreción del Poder Ejecutivo no se puede ejercer de cualquier manera. Son nuestros representantes, y los procedimientos que están establecidos, sobre los cuales venimos insistiendo, son procedimientos de control. Son procedimientos que sirven para dar causa y para justificar esas decisiones, y son procedimientos de control. El dictamen jurídico previo, el dictamen de impacto en la balanza de pagos del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, son mecanismos de control. ¿Para qué? Para que no pase lo que está pasando, para que no ocurriera lo que ocurrió. Porque si se hubiera hecho un dictamen jurídico, por ejemplo, el dictamen jurídico le tendría que haber dicho a Duhovne y a Sturzenegger que no tenían competencia para obligarnos con el Fondo Monetario Internacional. Ahora voy a volver sobre esto para profundizar un poquito. Pero si se hubiera hecho un dictamen de impacto en la balanza de pago, y no, como explicó Augusto muy bien, una reunión entre el Fondo Monetario Internacional, o sea, el acreedor externo, y el Ministerio de Economía, o sea, el órgano interno que el Banco Central tenía que controlar con ese dictamen, se juntaron los tres y dijeron, lo firmamos porque estuvimos de acuerdo. Eso es demencial lo que pasó. Entonces, si estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de democracia, estamos hablando hoy de derechos humanos, y lo que pasó con esto no tiene ningún correlato histórico más que lo que se demostró que pasó en la dictadura, en la última dictadura cívico-militar. Del 76 al 83, lo que pasó con la deuda externa y con la deuda privada que se estatizó, y todo esto que muy probablemente conozcan o hayan leído o hayan escuchado alguna vez, que derivó en la famosa sentencia del juez Ballesteros en la causa Olmos. Pero la causa Olmos fue una sentencia que llegó 27 años después, con la acción penal prescripta, era una causa penal, y que se terminó comunicando al Congreso para que tome conocimiento y, bueno, haga lo que puede hacer. Tarde. La enorme diferencia con lo que pasó ahora es que nosotros logramos documentar en tiempo real esto. Entonces, otra de las cosas que genera mucha impotencia también es ver mucha gente todavía muy ofendida y hablando mucho de la causa Olmos, cuando esto que está pasando en tiempo real no se le prestó ningún tipo de atención. Y en muy resumidas cuentas, ¿qué fue lo que logramos demostrar con instrumentos públicos? No estamos hablando de otra cosa que de instrumentos públicos, de expedientes administrativos validados en el Poder Judicial. Lo que terminamos encontrando es, primero, que el expediente, como explicó bien Augusto, se inició 9 días después de la firma de la carta de intención y 1 semana después de que nosotros presentamos el primer pedido de acceso a información pública en sede judicial. O sea, no había nada, armaron el expediente porque hubo una exigencia de la ciudadanía para ver qué había pasado. Como no hubo expediente, ¿qué no hubo tampoco? No hubo procedimiento previo al endeudamiento. ¿Sí? No hubo procedimiento previo. Y el procedimiento administrativo no es otra cosa que la forma justamente de controlar esa discrecionalidad política y de representación que tienen nuestros gobernantes, y de cuidar que la ejerzan dentro del marco de legalidad que impone el Estado de Derecho. Otra vez, ¿podía la gestión de Mauricio Macri endeudarse con el fondo? No tengan ninguna duda que sí. Era su prerrogativa política.
Uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, pero podían hacerlo sí. Lo que no podían hacerlo es como lo hicieron. Lo hicieron a sola firma. No inventaron el expediente después de que se presentó el pedido. No hubo ningún tipo de procedimiento previo. No hubo dictamen jurídico previo. De hecho, el dictamen, y esto es muy curioso en el expediente, intentan subsanar, se hacen cargo de que no hubo un dictamen previo, y esta es otra de las anécdotas que dice Augusto, de las tantas cosas que nos han pasado. ¿Saben lo que dice el dictamen que hizo el Ministerio de... Primero que lo hizo el área jurídica del Ministerio de Economía cuando la estructura orgánica funcional le asigna esa función a la Procuración del Tesoro de la Nación. O sea, lo hizo un área sin competencia. Segundo, lo hizo después, cuando la ley de procedimiento administrativo dice que el dictamen tiene que ser antes. Pero lo más irrisorio de todo es que cuando el Ministerio de Hacienda, el área jurídica, hace ese dictamen legal, se hace cargo de que no hubo un dictamen previo, pero dice, pero esto se puede subsanar, con este dictamen yo lo subsano, y cita una serie de precedentes administrativos que ¿saben a qué se refiere? A subsanación de personería en expedientes judiciales. Quiero decir, un abogado se había presentado en nombre de ANSES a hacer un caso, a hacer un juicio, y tenía un problema en el poder. Entonces lo subsanaron después. Esos fueron los precedentes administrativos que nos dijeron, esa es la regla jurídica que se aplica a un crédito de 57.100 millones de dólares. 50.000 millones de dólares por ese entonces, porque era la primera carta de intención. Escrito, firmado con firma digital en el expediente. No se hizo el dictamen previo en la balanza de pagos, como dice Augusto, el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera. Dictamen clave, clave para determinar cómo vamos a enfrentar los vencimientos de la deuda. No está ese dictamen. Peor aún, como también explicamos, se hizo una reunión, se tomó un café en conjunto entre el acreedor externo, el órgano de la administración centralizada que el Banco Central tenía que controlar con ese dictamen y el propio Banco Central. Dijeron, bueno, nos pareció bien y por eso Sturzenegger, presidente del Banco Central, firmó. Una locura, una locura. Tampoco había, en los memorandos adjuntos, la carta de intención es un documento de una página y media, literal, una página y media, que dice, acá te traigo los memorandos adjuntos de política de entendimiento y política macroeconómica, que son, cito textual, hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by. Hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by. ¿Y saben qué? Ese acuerdo no está. No está en ningún lado. Y como explicaba Augusto también, y les doy el dato más crudo, hace 25 meses que la Corte tiene la causa Codiani, que es donde está condenado el Estado Nacional, a informar si el acuerdo existe y en su caso entregar copia. Ese acuerdo no está. Estamos discutiendo públicamente y renegociando públicamente a nivel internacional un acuerdo que no se conoce, no se sabe si existe y que nosotros creemos que no existe. Y ustedes podrán decir, bueno, pero es esto, ¿no? Lo que planteó Olmos Gaona, con quien tuvimos una disputa pública también, porque nos salió a acusar de formalistas y nos dijo, esto siempre se hizo así, esto es una costumbre. ¿Saben qué? Me importa muy poco. A todos nosotros y a todos los que trabajamos en este tema nos importa muy poco que esto siempre se haya hecho así. Esto nunca antes se probó en este momento que estaba pasando así. Entonces, cuando hablan de las medidas de austeridad, de las condicionalidades, esto que les comentaba, que la plata del fondo no viene sola, viene con un grillete, ¿sí? Para hacerlo bien gráfico, viene con un grillete para los países en desarrollo. ¿Dónde están esas condicionalidades? En la carta de intención no están, tiene una página y media. En los memorandos no están. Esos memorandos no citan un solo dictamen, estudio, informe, nada. No se sabe de dónde salieron los números de esos memorandos. ¿Dónde deberían estar las condicionalidades? En el acuerdo. Oxfam, una organización internacional economista progresista muy importante, analizó más de 100 acuerdos celebrados o renegociados en época de pandemia, de marzo de 2020 a marzo de 2021. O sea, los acuerdos existen, no es que nosotros estamos pidiendo algo que no existe. Los acuerdos existen porque hay un montón y hemos encontrado y se analizan y se trabajan. Entonces, cuando uno dice, bueno, las medidas de austeridad, el fondo pide, ¿qué hacen? ¿Llaman por teléfono para pedir? No, eso tiene que estar por escrito en algún lado. Tampoco está en el expediente la aprobación, ni siquiera la aprobación de esa carta de intención, que como su nombre lo indica es la intención del Estado argentino de tomar ese crédito, ni siquiera está la aprobación del board del FMI, del Comité Ejecutivo del FMI, con sus 24 países que tienen que decir, bueno, vamos por acá, es por acá. No hay nada de eso, ¿sí? Y otra de las cosas absolutamente graves es que no hay, como explicaba Toto, ningún acto administrativo que haya decidido vamos a tomar el crédito. Si yo le pregunto, si yo fuera profesor administrativo y le pregunto en un examen a un estudiante de Derecho Administrativo, ¿qué es un acto administrativo? ¿Para qué sirve? Bueno, es la forma en que el Estado toma sus decisiones. Y para que esos actos administrativos sean válidos, tienen que estar precedidos de un procedimiento.
tienen que tener causa, tienen que tener motivación, ¿no? Tienen que cumplir con los requisitos que impone el principio de legalidad, que imponen nuestras leyes. Porque son leyes de control, no son leyes tontas, no son leyes caprichosas, son leyes que buscan controlar esa discrecionalidad administrativa. Bueno, en el expediente, y en Infolec tampoco, porque no, lo buscamos por todos lados, no hay decreto presidencial que haya dicho, tomamos este crédito, ni tampoco hay decreto presidencial que haya delegado la firma en el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda. No hay una resolución siquiera del ministro de Hacienda diciendo vamos a tomar el crédito. Y tampoco hay una resolución ni siquiera del directorio del Banco Central diciendo vamos a tomar el crédito. Se tomó a sola firma, se juntaron 4 o 5 personas y dijeron, ¿cuánto querés? Dame 50.000 palos, tomá. Eso es lo que pasó, créanme. Y está todo en ese sitio web, documentos oficiales, instrumentos públicos, eso fue lo que pasó. Augusto explicaba también, ¿no? El tema de bueno, ¿por qué firmaron Sturzenegger y Duhovne? Porque, y ahí sí hay una trampita que es bastante fina, pero la van a entender muy fácilmente. El estatuto del Fondo Monetario Internacional dice que la entidad se vincula con sus estados miembros a través de sus bancos centrales y de sus ministerios de Economía o de Hacienda, ¿sí? Pero eso es una vinculación operativa. ¿Qué quiere decir? No lo van a llamar al presidente para revisar los documentos, lo van a llamar al ministro de Economía. No le van a mandar la nota al presidente, se la van a mandar al Banco Central. Pero de ninguna manera, esa vinculación operativa prevista en el estatuto de un organismo multilateral de crédito habilita a que nuestros funcionarios tomen decisiones para las cuales no tienen competencia. Ni Sturzenegger, ni Duhovne, ni tampoco Sandleris en la segunda carta de intención tenían competencia para firmar lo que firmaron, porque no tenían, cuando la ley de administración financiera, perdón, hago un raconto, dijimos que la ley de administración financiera permitía que el Poder Ejecutivo tomara el crédito. Sí, pero cuando habla del Poder Ejecutivo, habla del presidente. No habla de cualquiera. No puede venir un director de ANSES a tomar el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera lo pueden hacer el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Salvo que el presidente le delegue expresamente esa facultad, cosa que no ocurrió. Entonces, con la trampa de esa vinculación operativa, lo que están diciendo es que un ministro de Hacienda que no fue votado por nadie puede endeudar al país por 50.000 millones de dólares. Entonces, fíjense la magnitud de la gravedad de lo que pasó. Y estamos hablando que desde abril del 2019 tenemos estos expedientes, los hicimos públicos, tratamos, como explicaba también Augusto, de darlos a conocer. Dimos notas de opinión, escribimos notas gráficas, publicamos un trabajo que tengo entendido que se los compartieron, un trabajo académico, un paper para explicar qué es lo que había pasado, pero es como la mancha venenosa el tema. Nadie quiere hablar de esto. Nadie quiere hablar de esto. Entonces, con esos papeles, con todo esto demostrado con documentos oficiales, llegamos a la acción de nulidad de diciembre del año 2019. Una acción de nulidad modulada, una acción de nulidad doméstica, una acción de nulidad modesta. No estamos pretendiendo cambiar el mundo, porque varios nos salieron a decir, por supuesto sin leer la demanda, nos salieron a decir, pero ustedes están locos, ¿cómo van a pedir esto? Ya la plata, 44.000 millones de dólares, ya vinieron, se fueron, no se puede hacer nada con esto. Yo digo, bueno, lee la demanda. Sabemos que no se pueden devolver 44.000 millones de dólares que no están. Esa es la otra discusión de la fuga, la otra discusión de las responsabilidades por la fuga y demás. Pero lo que sí podemos pedirle al Poder Judicial, en términos de causa o controversia, que el Poder Judicial tiene competencia, es para, por lo menos, dejar claro que esto no se puede hacer nunca más de esta manera. Y la diferencia, otra vez, con lo que pasó en la dictadura cívico-militar, fíjense la gravedad de lo que estoy diciendo, y créanme que es así, los invito y les invito a leer los documentos. La similitud de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar con la deuda y lo que pasó ahora es sorprendente. La diferencia ¿cuál es? Que ahora estamos en un sistema democrático, estamos en el Estado de Derecho, entonces es mucho más grave todavía que haya pasado esto abajo del radar, que nadie haya hecho nada hasta ahora, y que se siga intentando invisibilizar esta cuestión cuando estamos negociando algo que, repito, hace 25 meses el Estado Nacional está condenado a informar si existe el famoso acuerdo, y si no, y en caso de que exista, entregar la documentación, y la causa de la nulidad por razones de legitimación procesal, rechazada en primera instancia, rechazada en Cámara con otros argumentos, ¿no? En primera instancia nos dijeron no porque A, en la Cámara nos corrieron el arco, discutimos A y nos corrieron el arco y dijeron, bueno, tampoco porque B y C. Bueno, eso hoy está en la Corte con un recurso extraordinario federal concedido, hace 4 meses que está en la Corte sin movimiento. Entonces, la situación la verdad que es
desesperante, les diría, para quienes estuvimos trabajando y estuvimos poniendo el cuerpo, el alma y el corazón a esto, pero creemos que de alguna manera esto puede servir, por lo menos, y nos gusta creer que esto ha servido y está empujando y está ayudando a la renegociación que aparentemente vamos a tener que concretar, ¿no? Porque eso también, podemos estar hablando mucho tiempo de esto, no quiero extenderme más, quiero que Dani les pueda contar la cuestión regional, pero no nos olvidemos de que estamos hablando de algo que es cíclico, ¿sí? Y que no solamente, repito, pasó en Argentina, sino que también pasó en otros lugares. La diferencia principal es que acá está documentado en tiempo real. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros como sociedad, qué vamos a hacer nosotros como gobierno, qué vamos a hacer nosotros como académicos y académicas frente a esto. Y esto es lo último que digo, uno de los grandes silencios alrededor de todo esto es el silencio de los constitucionalistas, es el silencio de los administrativistas, y es el silencio de un montón de gente que se llena la boca hablando del Estado de Derecho, pero que cuando hay que salir a pelear y a defender ni más ni menos que el futuro nuestro y de nuestros hijos, frente a esto parece que fueran un avestruz, parece que esto no hubiera sucedido. Gracias.